En primer lugar, daros la bienvenida a todos los asistentes a, a este nuevo sistema de comunicar y de intercambiar opiniones, información, de intercambiar ciencia y de formarnos, ¿no? La verdad es que la situación de la pandemia no solamente es una crisis sanitaria, yo creo que es una crisis total del sistema, abarca ámbito social, obviamente ámbito de salud, sin lugar a dudas, ámbito personal, cambian las relaciones, cambian un montón de cosas. Y yo creo que esta pandemia, como ha ocurrido normalmente, históricamente, siempre que ha habido una pandemia, una situación tan, digamos, tan, bueno, lo define la pandemia, ¿no? Tan global, se han producido cambios importantísimos en todas las estructuras, siempre, desde la peste negra o bubónica, etc. Cuando ocurre un evento de este tipo, no solamente es una cuestión aislada, me refiero a que abarca un aspecto del ser humano, sino que abarca la totalidad y la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, yo le quiero agradecer a María Dolores el hecho de que haya organizado este tipo de jornadas, que quizás viene a tratar uno de los temas que son esenciales en el ámbito de intervención de la psicología clínica, de la psicología de la salud, y son los elementos y las reflexiones sobre todo el tema ético y deontológico. Estamos en una sociedad que instrumentaliza tanto las cuestiones, las cosas, que muchas veces nos olvidamos de ese elemento deontológico, ético, como lo queramos definir, que marca mucho no solamente lo que es la profesión, sino lo que es el éxito de la profesión. Hay una dimensión que o bien se imbrica en nuestro conjunto con nuestros conocimientos, competencias y habilidades, o a la larga tenemos un problema real como profesiones, como profesionales, y la psicología se verá de alguna manera marcada negativamente por la actuación que tenemos. Y eso lo saben ya otros profesionales del ámbito de la salud que han tenido crisis internas bastante importantes por no poder aplicar o no tener en cuenta ese análisis de tipo ético y de tipo deontológico que es nuestro, ¿no? Eh, la verdad, mayor es que creo que ha sido un programa muy completo, es decir, tanto el ámbito del ético como el hecho del derecho de los ciudadanos a recibir atención psicológica. Estábamos hace un momentito, mientras que os estabais conectando, estamos hablando del tema del IVA, ¿no? De si sería ético o no ese aumento de pagar un 21% de IVA, ¿no? Yo creo que esos son elementos que ayuda a tener en cuenta que los debates que se van a realizar y los cuales vais a participar son de radiante actualidad, ¿no? Sin duda. Nada más yo daros la bienvenida a todos los asistentes, especialmente en este caso a Rafa y a Begoña, igual que a María Dolores, ahora tomará la palabra María Dolores, y agradeceros que estéis aquí con nosotros y espero poder aprender tanto en el caso mío personal como en el caso de los asistentes de toda la información y de los análisis y reflexiones que vais a impartir. Muchas gracias por estar aquí desde la distancia, ¿no? María Dolores, si quieres tomarte la palabra, por favor. Pues sí, ahora tocaría a Paco un aplauso, Sí, pero bueno, no se oye, pero te lo damos. Gracias, Paco, por estar aquí con nosotros en esta inauguración online, ¿no? Como ahora hacemos en general, de esta jornada, que es la primera jornada que hacemos con este formato dentro de la División de Psicología Clínica de la Salud. Ya cuando antes de ser división área ya llevamos un gran número de jornadas realizadas y que bueno, que siempre han sido, claro, por supuesto, de modo presencial. No queríamos en esta ocasión dejar de poder tenerla y ya desde junio hemos estado trabajando muy intensamente para que esto pudiera realizarse. La verdad es que no exento, ¿no?, de estas dificultades que esperamos que se puedan ir resolviendo por el conocimiento técnico de todos los asistentes, ¿no?, informáticos y demás, que desde el Consejo lo van a hacer posible, pero sí también desde nuestra forma de podernos organizar a través de las reuniones online de la división para poder llevar esto a cabo. Esto, lógicamente, nos permite, como tú decías, ese encuentro y una nueva forma de comunicación, pero también supone una sobrecarga a veces y un esfuerzo psicológico importante para que todas estas cosas que parecen
como una simpleza, ¿no? puedan funcionar, sobre todo por los problemas que pueden existir de conexión y demás. Así que esperamos que después del esfuerzo realizado, pues podamos, podamos tecnológica y técnicamente que se puedan realizar sin problemas y que podamos utilizar nosotros. Así que pedimos también pues diríamos, la paciencia, ¿no? En caso de las personas asistentes, en caso que en algún momento pues tengamos alguna situación un poco de dificultad, puesto que pues esas cosas pueden suceder. Más de como aproximadamente unas 500 personas se han inscrito a esta jornada organizada desde la división. Y eso pues manifiesta también el interés por esta temática y por estar en contacto e intentando pues ir profundizando en los temas que en el momento actual son de interés. A mí me gustaría pues agradecer a ti por haber estado aquí, a todos los miembros de la división por la coordinación y todo lo que hemos tenido, a los ponentes por aceptar la invitación, a los decanos y decanas que están y también los vocales de las áreas de psicología clínica de salud de cada uno de los colegios, a los miembros de la división y también pues a todos los asistentes que no lo sean y que también a la administración, ¿no? El departamento de administración y a informática pues del consejo que está haciendo posible el esfuerzo para que esto pueda realizarse. Era un tema importante poder hablar de la psicología y las prácticas nuevas que se nos presentan dentro de la situación en la que estamos viviendo, que como tú bien decías, ha cambiado la vida, nos ha cambiado la vida de las personas y que va a generar, y que ya se saben pues a través de los estudios, pues simplemente los hábitos de la vida cotidiana, una nueva normalidad, como dice nuestra propia situación actual, y esa nueva normalidad implícita en un contexto pues de cambios de la vida diaria, cambios de las nuevas normas de funcionamiento, una situación de incertidumbre, miedo al contagio, situaciones de dificultad en general, situaciones económicas difíciles, el cambio social, pero el cambio económico, las noticias bombardeantes de los medios de comunicación acerca de situaciones de grandes problemas, etcétera, etcétera, que hace que la población pues, se sumerja tanto desde la población general como la población en el ámbito sanitario, como la población en el ámbito escolar, profesorado, jóvenes, etcétera, etcétera, mayores, pues están haciendo que haya realmente pues a veces repuntes y de rebrotes de situaciones, como hemos ido comprobando, de niveles altos de ansiedad, depresión y probablemente pues en el momento posterior, pues cuando se constate también no solamente la crisis sanitaria, sino también se constate más profundamente la crisis económica, pues también pueden tener, como algunos estudios hablan, de la relación que existe entre esto y la enfermedad mental y en muchas ocasiones el suicidio. Por eso, bueno, pues desde aquí queremos plantear la reflexión también sobre el procedimiento y el proceder y que no hagamos que por una parte reivindicaremos siempre la figura de la psicología en general, de la psicología clínica en particular, para la atención de calidad en el sistema sanitario público y para la atención en el sistema sanitario en general, y que pueda, desde luego, permitir que los ciudadanos y las ciudadanas puedan tener una atención de calidad en cada uno de los dispositivos que sean. Entonces, esto un poco viene a reflexionar sobre todos estos aspectos con 3 espacios diferenciados. Uno, una mesa, una conferencia, después 2 mesas redondas sobre mañana, sobre estas temáticas partidas y haciendo participar tanto a los ciudadanos como a los profesionales. Así es que, bueno, esto sería un poquito el contexto, ¿no? En el que tenemos muchísima ilusión de poder ofrecer y estar con vosotros en este momento, con todos los participantes. Os damos las gracias por vuestro interés. Y bueno, y por mi parte, pues deciros que vamos a dar paso a la mesa, que es la conferencia, y pues eso, recordaros esas cosas básicas, que luego también las recordará el moderador, pero que pues silenciéis los micrófonos, que podamos participar a través del chat en preguntas y que se irán contestando al final de las exposiciones y que, bueno, cualquier problema pues lo podemos también comunicar a través del chat. Así es que, por mi parte, pues vamos a compartir este tiempo y esperemos que sea fructífero y podamos vernos en otro momento, o bien presencialmente o desde luego otra vez de este formato. Muy bien. ¿Presentas tú a Begoña o lo hace Rafa? Lo hace Rafa ya. Rafa, Pues, presento a Rafa, doy la bienvenida a Begoña. Begoña, gracias por estar aquí con nosotros. Y además sí que te quería decir gracias por estar y gracias también por la propuesta de Rafa de que sea una disciplina diferente, ¿no?
necesitamos a la filosofía también y necesitamos vuestras reflexiones, porque también, como decía Paco anteriormente, la psicología en algún momento también estuvo vinculada en unas líneas y también lo está, como lo están las matemáticas, ¿no? No podemos decir que somos nosotros y eso nos quita, ¿no? Y nos pone, sino que realmente pues la filosofía nos permite un pensamiento, nos permite una apertura mental, una comparación, y entonces estamos encantados de verdad de escucharte en tus reflexiones aquí con nosotros, unido con nuestra disciplina. Así es que, bueno, ya los detalles, empiezas, Rafa. Cuando quieras, nosotros nos vamos a poner en bloqueo para que podáis tener libertad plena. ¿De acuerdo? Ahora, Rafa, cuando quieras. Vale, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí frente al ordenador. Vamos a empezar estas jornadas que son un poco diferentes, pero yo no creo que vayan a ser inferiores. Seguro que son diferentes en cuanto a cualidad, por la metodología y la tecnología y porque es telemático. Pero bueno, realmente el contenido creo que puede ser estimulante. Al menos ese es nuestro deseo. Quizás no estoy muy seguro si habremos escogido bien la temática o no. Lo que sí que estoy seguro es que hemos escogido bien el ponente para empezar. Me gustaría presentaros un poco, tampoco voy aquí a dar muchísima cosa, pero sí situar un poco la figura de la profesora Begoña Román, porque vamos a meternos en un tema que yo creo que es de creciente actualidad, como ya han comentado Dolores y Francisco, que es la ética. Entonces, más que nada porque hemos pasado durante la época del confinamiento, de la pandemia, sobre todo la inicial, ahora veremos qué es lo que nos espera. Ha sido una época muy exigente para todos los clínicos, donde hemos tenido que tomar muchas decisiones y no siempre hemos tenido la guía para hacerlo. Yo recuerdo que en los primeros días que me encontraba en esa situación, leí en la prensa una frase que era: la ciencia tiene que estar en el centro de la toma de decisiones, pero no te puede decir por sí sola qué decisión tomar. Era una frase de Dominic Wilkinson, un profesor de ética médica de Oxford, y entonces me hizo pensar en la importancia que puede tener el conocimiento y la aplicación de la ética en nuestro campo, especialmente en estas circunstancias. Y como decía, no se me ocurría ninguna ponente más adecuada que la que hemos elegido. No teníamos mucha seguridad de que iba a aceptar y por fortuna sí lo ha hecho. Begoña Román es doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, donde ejerce como profesora. Es una experta en bioética o en filosofía práctica. No sé si ella nos explicará un poquito, porque a veces es cierto que la filosofía es atractiva para el domingo por la tarde, pero parece que no tenga una aplicación práctica, y ella es el claro ejemplo de todo lo contrario, ¿no? De lo útil que puede resultar la filosofía, justamente en lo que decíamos, en la toma de decisiones, en muchísimas cosas de nuestro día a día. Como digo, durante un tiempo estuvo unos años presidiendo la cátedra de ética de la Universidad de Ramon Llull, y forma parte de un grupo consolidado de investigación cuyo título es Aporia, Filosofía Contemporánea, Ética y Política. Pero además es que no solo es una gran académica y una excelente docente, sino que además trabaja mucho. Por eso trabaja de forma práctica como miembro de infinidad de comités y de aspectos éticos. Por ejemplo, es la presidenta en estos momentos del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña, forma parte también del Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínic de Barcelona, que es donde yo trabajo. Y por lo que me dicen algunos de sus alumnos, por lo poquito que yo he ido siguiendo su obra, es una experta en ética kantiana, en ética aplicada a entornos profesionales, y sobre todo ética de los servicios sociales y todo lo relacionado con los aspectos más prácticos de la bioética. Me permito recomendaros el libro Ética de los Servicios Sociales, de la editorial Herder, porque es cortito, es claro y te anima el espíritu, leer la cantidad de cosas prácticas que pueden ser útiles provenientes de la filosofía para la práctica diaria.
Por eso creo que, bueno, los que la conocéis, que seguro que sois muchos, es una gran oradora, es una excelente académica, es una persona experta y además ha tenido a bien dedicarnos esta parte de tiempo para hablar de este tema, que es la aplicación de la ética a la práctica clínica, reflexionando sobre el tema de la pandemia y más allá. Así que, cuando quieras, Begoña, te cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación y a los queridos participantes que nos dedican este viernes por la tarde a compartir con nosotros diálogo. Lo primero que os voy a decir, aparte de daros las gracias por esta invitación, por confiar en que la filosofía entre en el diálogo con la psicología, somos, diríamos que primos hermanos. Quería invitaros a mirar lejos, no uso PowerPoint. Así que en vez de estar mirando la pantalla, como sé que sois psicólogos y que lo vuestro es la escucha activa y atenta, mirad lejos, todo lo lejos que podáis, con el deseo de que no hace falta, porque, insisto, no voy a proyectar PowerPoint, simplemente me gustaría pensar con vosotros lo más próxima que pueda y además pidiendo disculpas porque si alguien tiene malos recuerdos de la filosofía, no fue culpa de ella. Seguro que hay otros que lo hicieron mal, pero la propia filosofía no, y voy a intentar reconciliaros con ella, porque una de las tesis fuertes que voy a defender aquí es que no hay integridad científica sin interdisciplinariedad. Hoy, a estudiar bien un fenómeno, un objeto, está requerido de muchísimas disciplinas, cada uno desde su especialidad, pero poniendo su óptica para generar un discurso transdisciplinar. Y por tanto, integridad científica es interdisciplinariedad para generar recomendaciones transdisciplinares. Voy a dividir la conferencia en 4 partes. En la primera siempre me gusta hacer una serie de consideraciones previas, porque precisamente partimos de la interdisciplinariedad y que todo el mundo más o menos tengamos un referente de palabras, de que hablamos de las mismas cosas cuando usamos determinadas palabras. Estas son las consideraciones previas. En una segunda parte, yo me voy a centrar en un nivel micro, me voy a centrar en vuestra relación con los pacientes, en el contexto de la pandemia, y será a nivel micro, la relación con vuestros pacientes. En una segunda parte voy a hablar de vosotros como psicólogos clínicos y dentro de la división de la psicología clínica y de la salud. Y ya en la última parte voy a hablar de la profesión, no de vosotros psicólogos, sino de la profesión. Y cómo sois vosotros los psicólogos de hoy quienes tenéis que pensar la profesión tal y como la van a ejercer pues, los estudiantes de psicología o los futuros profesionales que se alisten a esta preciosa profesión que es la vuestra. Empezamos pues con la primera parte. En el ámbito de la psicología, entre muchos, ahora citaré a Lacan, ¿qué importancia tiene el lenguaje, ¿no? Las palabras son importantes cuestiones de cosas. Y hay violencias simbólicas también. Las palabras van cargadas de moral y nacen en un contexto histórico determinado, con una determinada lectura y con una determinada axiología, con unos valores, ¿no? Pues bueno, yo me voy a detener aquí en 4 palabretas o 4 expresiones que a raíz del tiempo de la pandemia, en el tiempo del COVID, pues se han puesto muy, muy en boga, ¿no? Y a mí me gustaría analizarlos un poquito desde una reflexión de filosofía del lenguaje y por tanto un poquito desde una reflexión crítica. La primera es lo de la distancia social. Bueno, yo no sé cómo vamos a ser buenos profesores, en mi caso, buenos psicólogos vosotros y psicólogas, si la distancia es social. Esto no se va a poder hacer bien. La distancia es física, pero social para nada, porque somos animales sociales. Con lo cual, ¿por qué razón le ponen ese adjetivo? ¿Por qué no dijeron simplemente distancia? La distancia es física, pero la social me preocupa porque los que asistís, los que os sentáis al lado para acompañar a personas a mejor vida, a mejor bienestar o a paliar un poquito el sufrimiento gracias a una buena terapia, una buena conversación, incluso trabajando con los psiquiatras, si cabe, un tratamiento
farmacológico nunca puede ser distancia social. Aquí está, creo que un error flagrante, ¿no? La distancia no puede ser social. Y esta es la primera pregunta que nos tendremos que hacer. ¿Cómo compaginar que seamos próximos personalmente con la distancia física? Pero que no puede ser distancia social. Las palabras son importantes cuestiones de cosas. Segunda expresión, nueva normalidad. Bueno, desde el punto de vista filosófico, lo de la normalidad, y yo también creo que aquí compartimos muchos supuestos, los psicólogos y los filósofos, esto de la normalidad a nosotros no nos ha parecido nunca nada tranquilizante, porque precisamente muchas veces vosotros trabajáis con personas en el ámbito de la, digamos, marginalidad de lo que se considera normal, y pensáis que simplemente son pensamientos laterales, pensamientos marginales, pero para nada paranormales o subnormales o anormales, que a lo mejor lo que es preocupante es la normalidad que se ha instalado. Si además le pones el concepto de nueva, parece ser que lo nuevo tiene que ser bueno. Bueno, pues yo tengo aquí razones críticas para dudar de que la normalidad sea digna de continuar vigente y que el que sea nueva, si no me das más razones para legitimarla, no entiendo por qué la voy a tener que aceptar. Si el concepto de normalidad lo que quiere es generar un tipo de hábitos y costumbres saludables que nos reconcilien con una vida cotidiana gozosa y de alegría, aquí creo que nos apuntamos todos. Yo también me gusta presentar mis consignas, ¿no? Yo tengo una visión de la ética muy pragmatista, pensamos porque tenemos problemas, una lectura de la ética que va dirigida a crear dos objetos fundamentales que son justicia y felicidad, pero una felicidad más eudaimónica que happiness, y para nada happycrática, eudaimónica como Aristóteles, luego insistir un poquito en eso, pero sobre todo me gusta mucho la propuesta espinosiana o espinosista de el objetivo de la ética es la felicidad, pero como alegría de vivir, ¿no? Como alegría de vivir, como el goce, y así es como muchas definiciones de salud se presentan, ¿no? Como una vida gozosa, incluso aunque haya etapas y momentos, si uno tiene una enfermedad crónica, de padecer y de sufrimiento, ¿no? En ese sentido, recupero la idea de que yo voy a haceros una reflexión, presento mis consignas, desde unos estudios situados, mujer blanca de una determinada edad, con una determinada historia efectual, yo soy mis circunstancias, y ahora quería deciros que presento una visión de la ética aplicada, que piensa los problemas con un deseo de orientar para resolverlos, para llegar a mejor vida, sin que eso sea la muerte. Por mí, mejor vida es una vida justa, con derechos y con preferencias de gozar de esos derechos y, por tanto, con distintas maneras de concebir la alegría de vivir y la felicidad. Por tanto, a mí la nueva normalidad de por sí no me tranquiliza, ni me tranquiliza que sea normalidad, ni me tranquiliza que sea nueva. Dame razones por las cuales me parece legítima esa nueva normalidad, ¿no? Y creo que por eso vale la pena pensar cómo mantener la proximidad personal para garantizar las alianzas terapéuticas, para garantizar las redes de ayuda mutua y de reconocimiento que son las sociedades sin las cuales no nos bastamos, cómo defender la interdependencia sin generar una visión vergonzosa de la dependencia. Por tanto, esto de la distancia social no me gusta, prefiero distancia sin más, porque se entiende que es física, pero nada más. Hay que promover la proximidad personal con los nuevos entornos de las políticas de seguridad higiénicas de salud pública. Y además, quería nueva normalidad, distancia social, proximidad personal. Y por último, la última palabra que quiero detenerme aquí es la de respeto. La palabra respeto del latín viene de respiciere, que significa mirada atenta. Yo por eso os he dicho, mirad lejos. Ahora mirad lejos porque lo que me interesa no es vuestra mirada, sino vuestra escucha atenta. Y lo que quería con el concepto de respeto es, vosotros, los psicólogos clínicos, tenéis que mirar, tenéis que dialogar, pero desde una distancia prudencial. Si os acercáis mucho, intimidáis. Entráis casi en un tribunal inquisitorial con tantas preguntas
Y muchas veces os retiráis para que sea el propio paciente quien arme su narración, quien arme su discurso, pero si os alejáis demasiado y no intervenís, no sabemos si estoy hablando con una grabadora o con simplemente un notario que toma notas, ¿no? La distancia prudencial, la distancia prudencial es aquella que es la apropiada, la que es la justa, en su justa medida, la ajustada para que la persona con la que estamos hablando, a la que estamos mirando atentamente, se sienta acogida, se sienta con un clima de confianza, de alianza, y además no se sienta ni intimidada ni observada desde una distancia en exceso inquisitiva y investigadora, ¿no? Encontrar esa distancia ajustada es el respeto. ¿Dónde me sitúo? ¿A qué distancia para no intimidar ni para estar muy lejos? Para que en tiempos de garantizar la seguridad de las medidas de salud pública consigamos lo que es esencial para todo tipo de tratamiento psicológico y para todo tipo de acompañamiento psicológico, que es esa proximidad personal de confianza y de confidencia. Y por tanto no puede ser distancia social. Y luego voy a recuperar estas cosas porque voy a hablar de la nueva normalidad de la teleasistencia y las formas de atender a las personas cuando no están de cuerpo presente, y no me refiero muertas, sino con su cuerpo todos ellos presentes ante nosotros. Dichas esas primeras consideraciones sobre las palabras, voy a hacer, sigo con las consideraciones previas, 3 afirmaciones que me van a acompañar a lo largo de esta visión mía de la ética desde un punto de vista pragmático y aplicado. Necesitamos más ética que mera moral. En sociedades moralmente plurales y vertiginosamente cambiantes, gracias a la técnica, el ritmo de los cambios técnicos, sociales, las dinámicas, siempre ha habido dinámica social, por supuesto, pero la aceleración de hoy es tan grande que antes podíamos un poquito decir aquello de preparados, listos, ya. Y ahora es ya y ni preparados ni listos, sobre la marcha, improvisando. Y claro, estamos hablando de disciplinas que tienen que ir con mucha precaución, porque son personas que ya vienen muy heridas y no me puedo dedicar a hacer experimentos para ver si funciona o no funciona, ¿no? Porque hay un deber hipocrático de no dañar. Con lo cual, la improvisación en esta época de aceleración tampoco es la mejor, porque nos hemos acostumbrado, y está bien porque ha generado muchísimos éxitos, como es la psicología, la medicina, la enfermería, basadas en las pruebas, basadas en la evidencia y en la institución científica, ¿no? Para mí era muy importante recordar que necesitamos más ética que mera moral. ¿Por qué? Pues porque las morales son productos culturales, son hábitos y costumbres que contestan a la pregunta ¿qué debo hacer? Y cuya respuesta es una acción o una omisión. Y hacemos cosas con palabras, por tanto, o un silencio o un informe. Me parece que necesitamos más ética que mera moral, porque qué hacer y cómo es lo que nos está obligando últimamente a pensar. Eso va a ir cambiando conforme van cambiando aceleradamente nuestros tiempos. Pero lo que a mí me interesa, y por eso necesitamos más ética que mera moral, es contestar a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué esos hábitos y esas costumbres? Y por tanto, ¿por qué esa normalidad nueva va a ser mejor? Por tanto, no me digas qué y cómo, cuál es el protocolo, no me digas solo qué y cómo, con quién lo voy a hacer, sino sobre todo, dame razones. La frase es de Nietzsche, pero la hizo famosa el magnífico Viktor Frankl en esa obra que vosotros prácticamente todo el mundo habéis leído, que es El hombre en busca de sentido, ¿no? La frase nietzscheana dice, quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. El creador de la logoterapia, ¿no? Pues para mí la ética es más importante que la moral. Y evidentemente nos va a tocar crear moral en las prácticas psicológicas. Crear moral quiere decir que efectivamente nos va a tocar crear nuevas guías clínicas, nuevos protocolos, nuevas flexibilizaciones para adecuar esos protocolos a estos entornos especialmente vulnerables. Nos va a tocar generar nuevos hábitos de tratar con la distancia tecnológica por Skype, porque no tengo la persona delante, pero me parece que podemos suplir bien esa distancia física con el Skype o con la llamada telefónica.
o con el WhatsApp. Me parece, por tanto, que nos va a hacer más falta en las sociedades aceleradas en las que vivimos más ética que mera moral. Y la distinción es esta. La moral es el conjunto de valores y normas que hemos heredado de una determinada tradición y que nos van muy bien para orientar la pregunta que debo hacer, cuya respuesta es una acción. Pero como todas las morales, son productos culturales. Mientras que la pregunta ética es la pregunta filosófica por el por qué. La ética es la filosofía moral. La pregunta ahora es ¿por qué tiene que ser esta costumbre? ¿No? Sócrates es nuestro maestro fundador y él no sabía nada, pero le generaba una cierta desazón el no entender por qué tenían que ser estas costumbres y no otras, ¿no? Desde esa humildad decía, ¿pero por qué tiene que ser así? Pues a mí me parece que en tiempos de cambios tan bruscos a los que nos ha obligado la pandemia a tener que continuar tratando gente con distancias físicas, pero que no tienen que ser sociales, con respeto, sabiendo que el canal cambia el mensaje y el mensajero, y que hay que pensar qué tipo de cosas vamos a poder transmitir, qué tipo de mensajes, qué tipo de indicaciones vamos a poder emitir por WhatsApp, confidencialidad, por Skype. Vamos a hacer el esfuerzo de preguntarnos qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir, porque esa es para mí la pregunta ética. Lo que puede ser de otra manera, al final, no está exento de riesgos. La pregunta, por tanto, ¿qué nivel de riesgos estamos dispuestos a asumir? Me obliga a pensar mucho qué nuevas costumbres vamos a poner en marcha para seguir siendo próximos y respetando al paciente y mereciéndonos la confianza y el respeto en nuestra persona como profesionales y en nuestra profesión como psicólogos. Por eso me parece que necesitamos más ética que mera moral, más por qué es que no únicamente qué es y cómo. Más, en vez de hacer, pararse un poquito, pararse a preguntarse para qué, por qué y para quién. Perdonadme el inciso, pero cuando se puso de moda eso del modelo de atención centrada en la persona, a mí me llamó la atención, me gusta analizar las palabras, igual que muchos de vosotros. Mi pregunta era, ¿y en qué estabais centrados antes? Si ahora hay que poner de moda el modelo de atención central en la persona, ¿no? Y la respuesta humilde y sensata era, me parece que nos hemos dado cuenta que estábamos centrados más en nosotros y en lo que a nosotros nos parecía mejor para la organización y para el confort del profesional, y no únicamente para ellos, ¿no? Es muy importante ahora la segunda frase que voy a enunciar. La primera es, necesitamos más ética que mera moral. La pregunta no es tanto qué hacer y cómo y con quién, sino por qué hacerlo. ¿Y por qué con esta persona? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y qué dejamos de hacer? Por supuesto, porque hay que dejar de hacer cosas si no, no llegamos a todo. Somos limitados, finitos, orgánicos, metabólicos. Nos cansamos, también emocionalmente. La segunda frase, ya diciendo que necesitamos más ética que mera moral, y la ética es una reflexión crítico-racional sobre los hábitos y las costumbres, es una distancia respetuosa sobre la moral, sobre las prácticas profesionales y preguntarse el por qué. Y la respuesta es un argumento. Dame razones. Y esas razones siempre son dialógicas. Van destinadas a hablar con el colega de por qué las hacemos de esta manera o de esta otra. La segunda afirmación, necesitamos más ética que mera moral, era la primera. Vamos a la segunda. Necesitamos más ciencia y conocimientos, también en ética, que mera conciencia y buena voluntad. La segunda frase va a decirnos que necesitamos más ciencia y conocimientos éticos de hacerse cargo de cuál es el encargo como psicólogos clínicos, mucha más ciencia y conocimientos en ética que mera conciencia tranquila y buena voluntad, porque de buenas intenciones el infierno está lleno. El argumento ético que responde a la pregunta ¿por qué? Contiene valores, acciones, consecuencias en este contexto y va dirigido a una conversación. ¿Y tú cómo lo ves? Porque no trabajamos con ciencia exacta. Esto puede ser A o B o podría ser de otra manera. En la frase que anunciaba al principio de Wilkinson, Rafael, efectivamente, la ciencia nos dice cuestiones sobre verdad y falsedad, pero la ética nos dice cuestiones sobre bueno, malo, correcto, incorrecto, y hay verdades que no son buenas, ni son justas. Son verdades, pero ¿cómo debería ser para que fueran justas? ¿Y cómo me gustaría que fuera para que fueran felices o gozosas o alegres? De este concepto de alegría spinosiana.
Me parece, por tanto, que necesitamos más ética de la responsabilidad, y la ética de la responsabilidad requiere conocimientos. Por tanto, la ética de la responsabilidad responde no ante mi propia conciencia, y esto es una distinción clave. Os estoy haciendo una clase de ética porque nos hace falta conocimientos también en ética. La pregunta no es yo, en mi monólogo interior, desde lo que Max Weber distinguió entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad, la pregunta no es ¿por qué crees que esta acción es correcta? Y la respuesta no puede ser porque tengo la conciencia tranquila o actúo en coherencia con mis principios, porque eso no es un diálogo, eso es un monólogo interior con uno mismo. Perdonadme, yo me lo guiso, yo me lo como. Además, no estás atendiendo al otro que está delante de ti con un sufrimiento. Estás simplemente en un monólogo interior. La tranquilidad viene porque tú tienes la conciencia tranquila. Toda profesión debe responder del encargo. Es hacerse cargo, en vuestro caso, del padecer del otro o de las preguntas o problemáticas sobre el vivir del otro. No únicamente el padecer, que luego existe en salud, no únicamente enfermedad. Por tanto, para mí era fundamental reivindicar una ética de la responsabilidad que necesita de conocimientos, también de conocimientos éticos, y que en el centro no pone la conciencia del profesional que hace, sino en el centro pone a la persona del paciente en el sentido que padece, o en el sentido que espera pacientemente que le demos unas orientaciones para mejorar su vida cotidiana. De manera que en el centro pongo al paciente, a su contexto, a sus consecuencias, y necesariamente desde una conversación con él. Por eso necesitamos más ciencia y conocimientos éticos y más responsabilidad, ética de la responsabilidad, que no meramente una ética de la convicción, de tener la conciencia tranquila y decir yo lo actuaba desde la mejor buena voluntad. No son dicotómicas, siguen siendo necesarias las conciencias y las buenas voluntades, pero en el centro se pone fundamentalmente la ciencia y la responsabilidad. Y la última frase que os enunciaré, y acabaremos rápidamente con estas previas, es: y necesitamos más interdependencia que mera independencia. Necesitamos mucha más interdisciplinariedad y transdisciplinariedad para que haya verdaderamente integridad científica y tomarse en serio el modelo de Engel psicosocial espiritual. Porque en estos días de pandemia se ha hablado y mucho de la salud biológica, de la Zoe, de la vida metabólica orgánica, fundamental. Pero las mentes, las almas, como los cuerpos, también mueren de hambre. Y ahora parece salir también el sufrimiento emocional, también ha salido la soledad, también ha salido esto que venimos a llamar el modelo psicosocial espiritual, no meramente el Zoe, el biológico. Los griegos distinguían entre Zoe, vida animal, metabólica, orgánica, y la bios. La bios es una vida de sentido, es una vida biográfica, con una narración que tiene un deseo de describirse en primera persona, una historia apropiada mía y no una historia expropiada simplemente por un miedo o por una depresión o por un padecer. Necesitamos, por tanto, más interdependencia que mera independencia. Ni el dejarme solo, ni el meramente la multidisciplinariedad. Eso lo volveré a recuperar cuando hablemos de cómo trabajamos con las enfermeras, con las educadoras sociales, con las trabajadoras sociales, con los colegios y, por supuesto, con los colegas de la psiquiatría. Termino estas primeras previas con una frase, con un par de frases de Ortega y Gasset. La primera la conocéis todos, la segunda no tanto, pero es quizá tan buena como la primera. Yo soy yo y mis circunstancias. El contexto. Si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Bueno, pues nuestras circunstancias hoy son de coronavirus. Ayer un amigo mío filósofo, que también le gusta mucho analizar las palabras, dijo: yo prefiero hablar de coronavirus porque es muy polisémico y me encanta, que de COVID-19. Ahí lo dejo para las mentes inteligentes que pillen el chiste. La cosa es que necesitamos, en tiempos de pandemia, de coronavirus, necesitamos hacernos cargo de la circunstancia. Una circunstancia sobrevenida que nos ha puesto de relieve nuevas formas de fragilidad y, por tanto, nuevas rupturas. De miedos, de hipocondrías. Yo no sabía que era hipocondríaca hasta me he encontrado siendo hipocondríaca. Y no sabiendo gestionar la falta de respeto a una persona que se ha alegrado mucho de verme y yo me he tirado para atrás toda estirada porque y reñida a la gente porque no lleva la mascarilla bien puesta.
claro, nos han cambiado tanto los hábitos que a lo mejor hemos, en nombre de la razón científica, como no te pones mascarilla, hemos generado una sociedad biopolítica, recordad a Foucault, de control sobre las vidas en nombre de una salud total para no enfermar, pero no enfermar de una determinada manera, que es a lo mejor la zoológica, pero no la bios, la de una vida que valga la pena ser vivida, aunque hayamos vencido al coronavirus. La segunda frase de Ortega, por tanto, las circunstancias, ¿cuáles son? De coronavirus, muy bien. Pero la segunda frase de Ortega me gusta mucho más, quizá porque es menos conocida. En un articulito, la primera sabéis que es de Meditaciones sobre el Quijote, en un articulito breve de José Ortega y Gasset, que se llama Ideas y Creencias, él dice, las ideas se tienen y en las creencias se está. Y eso me es especialmente grato recordarlo en este foro de hoy, ¿no? En este webinar, porque vosotros habéis prestado muchísima atención, más que mis colegas filósofos, yo misma inclusive, hemos prestado mucha importancia a las ideas, a lo racional, a lo consciente, y vosotros habéis echado muchas luces y habéis asumido cuántas sombras generaban esas luces. El sueño de la razón produce monstruos. Las ideas se tienen, en las creencias están. Por tanto, no es una cuestión únicamente de argumentos racionales. Hay que tener también en cuenta todo lo otro que es la emoción. Yo no soy dualista de cuerpo y mente, tampoco soy dualista de razón y pasiones, de razones y emociones. Pero me parece muy importante, las ideas se tienen, en las creencias están. Y tú puedes tener ideas, puedes tener razones científicas, puedes tener títulos que te avalen tu ejercicio, pero si el paciente no cree en ti, así, no cree en ti, no cree en la ciencia de la psicología, no cree en la organización en la que tú estás, como en un hospital o en un centro de salud mental, en un CESMA o en unas urgencias, pues no va, o en un CESMIC, no va a confiar en ti. Ya puedes tener ideas y evidencias y títulos, porque la pregunta básica es, ¿y tú crees en mí? Y es muy importante no olvidar ¿tú crees en nuestra capacidad de resiliencia? ¿Tú crees en nuestra capacidad de salir de esta? No únicamente si crees en mí, sino si crees que podemos juntos emprender un proyecto de acompañamiento en la que yo voy a intentar darte lo mejor que yo sé, pero tú me vas a tener que ayudar a saber acertarla, porque cada persona es un mundo y tengo que encontrar la distancia prudencial. Y cada persona empezamos una nueva asistencia, y no se trata sin más aplicarle la terapia y el protocolo, sino que tengo que estar siempre desde el respeto, atendiendo a esa persona única, específica en su idiosincrasia. Vamos enseguida ya, con estas previas creo que he avanzado mucho. En tiempos de pandemia me voy a centrar ahora en la primera parte, en el paciente. Me voy a centrar en algunas problemáticas que creo que nos tiene que pillar un poquito pensados y organizados y no improvisar sin más. O no seguir improvisando sin más en esta segunda ola que parece que llega. Si nos estamos tomando en serio que hay un derecho a la salud, y la salud entendida con el modelo psico-biopsicosocial espiritual del señor Engel, por los años 80, cuando él reivindicaba eso de si el duelo era una enfermedad, en esos magníficos artículos de Engel. La práctica clínica psicológica ha sufrido unos cambios, y me voy a centrar en algunas problemáticas del paciente que me parece que vale la pena que le demos un par de vueltas aquí en una conversación crítico-racional, filosófico-ética sobre cuál es la mejor manera de abordarlo. La primera es si efectivamente nuestros equipos son interdisciplinares y transdisciplinares. Sí hay equipo, ¿sabes? Sí hay equipo. Porque decimos que en el equipo está la enfermera, está la trabajadora social, está la psicóloga. Lo voy a hablar en femenino, perdone Rafa, pero estamos en un mundo en que cada vez más son las mujeres. Pero en absoluto simplemente cambio al femenino por cuestión de mayoría. Y en este mundo sanitario es así. Otro día podríamos hablar de ese tema. Pero la cosa es que decimos que trabajamos en equipo, pero los horarios solapados, las guardias, no nos vemos nunca, y cuando nos vemos es tan clínico, tan de expertos, tan de mi perspectiva, que es muy importante la profundidad, que no hacemos la transdisciplinariedad, no integramos bien la mirada del paciente en las diversas miradas. Y he dicho que la integridad científica requiere hoy
de interdisciplinaridad para poder llegar a ser transdisciplinares. Porque no únicamente a lo mejor es un problema psicológico el que tiene, a lo mejor también le trata la nutricionista o el endocrino y también le trata, aquí no voy a entrar en que me delata el inconsciente, porque he dicho el endocrino, no la endocrina, pero bueno, déjame que avance. El caso es que me parece que tenemos que trabajar más en equipo. Lo decimos muy fácil, la familia bien, gracias, y vosotros sabéis, 2 puntos y aparte. Pues lo mismo, el equipo, somos un equipo. Bueno, ¿qué tipo de equipos? Porque hay equipos jerárquicos, hay equipos que se reúnen pero no están unidos, ¿no? Y me parece que ese trabajo conjunto, claramente con psiquiatría, claramente con otro tipo de abordajes desde la psicología, porque gracias a Dios y a vosotros fundamentalmente, la psicología es plural también, y hay abordajes más conductistas, más psicodinámicos, hay diversos abordajes y cada uno se especializa en una determinada dimensión. Qué buena es la riqueza de los abordajes y de tu especialidad, pero es muy importante conseguir la interdisciplinaridad para que haya transdisciplinaridad y podamos comunicarnos para resolver el problema que tenemos delante, un problema que una vez es de sufrimiento, otras es una pregunta de duda para cómo poder vivir mejor, ¿no? Ese es un punto que creo que tenemos que mejorar. Pero claro, cuando trabajamos con los psiquiatras o cuando trabajamos con las enfermeras, a lo mejor nos imbuimos de una problemática que no nos hemos dado mucha cuenta, y es pues que somos muy hospitalocéntricos, somos muy individualocéntricos y por tanto nos hemos imbuido consciente o inconscientemente de que tratamos a la persona individual cuando el modo centrado en la persona es una red siempre de relaciones y evidentemente que vosotros tenéis terapias familiares, pero qué importante es algo que se ha abandonado en estos momentos, que es las terapias comunitarias, los trabajos en grupo, ¿no? Las terapias colectivas, las terapias en grupo y las comunitarias, ¿no? La psicología aquí comunitaria, el trabajo con la atención familiar y comunitaria desde la atención primaria para que no llegue únicamente a un tema solo de especialistas y hacer el derecho a la asistencia sanitaria mucho más universal y no únicamente para las víctimas de trastornos mentales muy severos, porque los demás son problemillas más o menos de la vida cotidiana y hay que priorizar. Con el problema de si priorizamos a estos pero les dejamos sin ningún tipo de recursos, van a venir peor. Y que a lo mejor están sometidos a violencias estructurales, como ahora hablábamos al principio, por supuesto, de pobrezas, de intemperie, que deja a la gente sin tener resuelta la cuestión de la ZOE, la cuestión de la pura vida. Y por tanto, a sobrevivir, estos días que salía eso de sobrevivir no, yo busco la vida buena, no quiero solamente sobrevivir, eso es puro instinto de supervivencia, yo quiero una vida buena, una vida donde desarrollar talentos, donde desarrollar biografía y no donde sobrevivir o simplemente resistir, ¿no? En ese sentido, me parece que tenemos que ser conscientes de que hay unos paradigmas en exceso jerárquicos de unas disciplinas respecto de otras, pues la psiquiatría respecto de la psicología, la medicina respecto de la enfermería, que vienen de muy lejos y cuesta mucho de construir, ¿eh? Me parece que hay algunos centros donde eso se ha hecho muy bien y se acoge muy bien a todas las disciplinas, pero hay otras que desgraciadamente no es así, ¿eh? Por tanto, me parece fundamental trabajar mucho equipos participativos interdisciplinarios con un objetivo común que es la buena atención flexible al paciente y a su círculo de red y círculo. Segunda problemática. Me voy a detener aquí mucho. La teleasistencia. Pues se ha visto que esto es muy barato. Bueno, yo necesito que me lo demuestren. Evidencias, ¿eh? Yo necesito que me lo demuestren. Porque, ¿qué significa barato? Lo barato es caro, ¿eh? Entonces, claro, a veces no solamente barato, es que a lo mejor es también mucho más eficiente, porque ganamos mucho tiempo en salir de una pantalla y llegar a otra. Yo no voy a hacer aquí un discurso de extremos, ni soy tecnofóbica, ni soy tecnofílica. Pero me parece que hay que, en esa nueva normalidad, saber lo que he anunciado antes. El canal no es neutro. La tecnología no lo es.
Los aplicativos y las aplicaciones informáticas tampoco lo son. Tampoco lo son. El canal influye mucho en el mensaje y en el mensajero. Por poneros un ejemplo cotidiano nuestro, no profesional. Cuando sabemos de la pérdida de alguien y tenemos que dar las condolencias y sabemos que no vamos a poder ir, como habíamos hecho normalmente, ¿cuál es la mejor manera? El WhatsApp, el emoticono, que ya son incluso emoticonos prêt-à-porter, que ni siquiera hay creatividad en el emoticono que uno se hace y lo cree su propio emoticono. No, ya se lo damos a usted, todo prêt-à-porter. Con la simplificación, el filósofo y creo que los psicólogos también, una imagen no siempre vale más que 1000 palabras. A veces hacen falta las 1000 palabras para saber qué nos intenta decir este paciente, o incluso el dibujo en el caso de los niños, porque no pueden todavía dominar el lenguaje, o un lenguaje muy viciado, de un pensamiento muy mecánico que no permite entrar en esas verdades más traumáticas que están muy en el fondo. A mí me parece que hemos desconsiderado que el canal tergiversa el mensaje y al mensajero. Cuando tengo que dar unas condolencias, tengo que pensar a quién se las voy a dar, cómo se las voy a dar y cuál es el mensaje más próximo para esta persona. Si voy a hacer un audio, si le voy a llamar y le voy a decir, oye, estoy aquí, cuando quieras, tú me dices qué quieres. Y a lo mejor esa persona te dice, por favor, ven, porque necesito un abrazo. Oye, pues a lo mejor me pongo todas las fundas que me tenga que poner y voy y doy el abrazo. Evidentemente la pregunta es qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir, pero la pregunta también es quién es esa persona y qué tipo de relación quiero establecer con ella. No demos por supuesto que la tecnología es neutra. Está totalmente imbuida de valores y tenemos que decidir cuáles son los nuestros. Por tanto, ahora que ha venido la teleasistencia, ha venido para quedarse, pues me gustaría recordar otra cosa. No únicamente que el canal tergiversa el mensaje y el mensajero, sino que quiero además reflexionar sobre que el cuerpo importa, que los cuerpos importan. Y que vosotros cuando tendréis que generar muchísima imaginación para suplir esa encajada de manos cuando venían a la consulta, o con algunos irán de edades, irán cariñosos, ese abrazo, vais a tener que ponerle imaginación ética al asunto, y la gente lo estamos haciendo, y nos estamos inventando gestos para mostrar alegría de verte, alegría de despedirme, chuchones, y me achucho a mí misma, pero en realidad quiero que pienses que te estoy achuchando a ti. Bonita palabra. Es por tanto esencial que le demos importancia a qué tipo de gestos vamos a tener que inventar para suplir los que la compatibilidad con las políticas de salud pública tenemos que desarrollar. Porque la alianza terapéutica no se puede resentir. Y vosotros sabíais que la encajada de manos, la mirada intensa, sí, pero la mirada intensa hay algunos que te la bajan porque les pone muy nerviosos, porque parece que es una mirada demasiado profunda y ves que le hieres, ¿no? Y cuando tu intención era herirles, pero te has intimidado. Por tanto, qué importante que es ver cuándo vale la pena plantearse el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir para que el cuerpo entre. Porque el cuerpo habla mucho. El cuerpo delata, dice una magnífica psicoterapeuta, Alice Miller, en Los cuerpos no mienten. Y yo creo que me gustó mucho ese libro suyo de Los cuerpos no mienten. Y luego la tesis de Judith Butler, cuerpos que importan, ¿no? Pues resulta que las nuevas tecnologías nos van a permitir hacer terapias y vamos a ver que algunas sí, y lo vamos a poder resolver, y van a ser muy eficaces, pero ¿cada cuánto tiempo necesito ver el cuerpo? Necesito la presencia, esa bonita canción de quiero tener tu presencia, ¿no? Y por eso era muy bonita ese lobby de el amor no es turismo, y son esas parejas que están alejadas por kilómetros que dicen, no, si nosotros no somos turistas, nosotros somos parejas sentimentales y de repente llevamos meses y meses sin vernos, ¿no? Y dicen, el amor no es turismo. Bueno, pues a mí me parece que el coronavirus tendrá que obligarnos a pensar juntos, en equipo, qué teleasistencia sí para con quién, cuándo no, qué nivel de riesgos, por tanto, qué tipo de EPIs vamos a tener que hacer para poder continuar haciendo terapia de grupo en temas de confidencialidad. Luego también, evidentemente, que habrá personas que por su trastorno las tecnologías no les van a ayudar en absoluto. Si son trastornos de adicción a determinadas pantallas o si sobre todo
si son teorías conspiracionales en que piensan que los señores de los GAFOS, de los Googles y Amazon nos controlan, que no son tan conspiracionales, cierro paréntesis. A mí me parece muy importante que con el paciente y los equipos discutamos sobre qué canal. Y esto no venga a prioricamente decidido por el Departamento de Salud o por la organización donde vosotros ejercéis vuestra profesión, porque es un tema nuclear de alianza terapéutica. No es un tema menor. Me quería detener en ese tema, porque le doy mucha importancia. Para mí también es muy importante otro tema, efectivamente, las muertes y los duelos patológicos que vamos a tener porque no hemos podido hacer los rituales tradicionales, no hemos podido llorar de verdad en los hombros, nos hemos encontrado con muchos miedos reales y nos hemos encontrado con culpabilidades, ¿no? Yo me infecté a los otros, eso los pacientes, que se me murió solo y yo no me pude despedir, y el resentimiento por no haberlo hecho, y está enfadado con el coronavirus, pero también está enfadado con la residencia, con sus profesionales. Esto va a generar mucho sufrimiento y es muy importante que gestionéis como profesionales cómo acompañarlos sin que sean terapias prêt-à-porter, muy cortas, de pim pam pam, pero efectivamente no esperéis a que la persona llegue pidiéndoos ayuda, porque muchas veces las personas ni siquiera son conscientes de ese duelo patológico y de ese sufrimiento enorme que les ha generado el miedo que han pasado. Y una última cuestión, porque no me quiero alargar más, porque había muchísimos. A mí me parece que es fundamental no patologizar la sociedad. No patologizar la sociedad. La psicología no debe ser solamente psicoterapéutica, psicopatológica, sino que también, y esto a veces los psiquiatras sí que son psicopatología, a lo mejor la psiquiatría sí, pero la psicología no, la psicología es la alegría de vivir también, y no únicamente reivindicar el derecho a la asistencia sanitaria para los que son o víctimas o clientes. Luego volveré a ese tema. Víctimas, porque al final estás tan mal, que te tienen que atender porque hay un derecho a la salud, pero también me interesa mucho que el derecho a la asistencia también sea derecho a acompañarlo a disfrutar más de la vida. Por poneros el ejemplo que vosotros seguro que lo tenéis clarísimo. Uno no va a la nutricionista solamente cuando está enferma o cuando está obesa, simplemente va a la nutricionista porque se da cuenta que a lo mejor sus hábitos no son del todo correctos y me gustaría que me dieras unos conocimientos que me acompañaras a gestionar mejores hábitos y mejores formas de cocción para mejorar mi salud y de mi familia. Por tanto, para vivir mejor, pues si lo vemos clarísimamente, preventivamente en el nutricionista y en el odontólogo, ser capaces también de comunitariamente lanzar un mensaje de que la psicología no únicamente viene para apagar fuegos en épocas de emergencia, porque mucha gente no nos necesita, porque tiene recursos para gestionarnos, no los infantilicemos y les dejemos a priori, ya dando por supuesto que no tienen recursos para gestionar ese sufrimiento que ha sido un accidente, y esto lo habéis hecho en líneas generales con muchísimo respeto, porque preguntáis, aquí estoy, no voy a entrar si tú no necesitas ayuda, pero también es verdad que ha habido a mí me ha parecido falta de, no hace falta si necesitáis o no a un psicólogo. El psicólogo también puede ayudaros a mejorar vuestra calidad de vida y que la vida sea mejor dadas las circunstancias. Y el tema de la edad, A veces nos hemos centrado en un grupo de edad, pues que son las personas un poquito maduras, que ya están más trabajadas y que saben que son conscientes de que necesitan pues, una asesoría psicológica y por tanto están dispuestos a pagar clientes si son personas que más o menos valoran su salud mental o simplemente están derivadas por su grave situación mental y son víctimas de un gran sufrimiento. Clarísimamente nos hemos dedicado mucho a los niños, niños hiperdiagnosticados, hiperpatologizados. Esto sé que habéis trabajado un montón el tema, pero también es verdad que estáis viendo nuevas formas de sufrimiento en los niños porque se les ha roto muchos hábitos que para ellos eran importantes y a la inversa. Se han acostumbrado a otros hábitos y ahora les surgirán problemáticas de relaciones sociales porque se han habituado a estar demasiado solos o demás. Pero hay una franja de edad que es personas mayores en que a lo mejor han incurrido en un olvido y han quedado en manos de los gerontólogos
y se había demostrado en las residencias demasiado medicamento hipnótico y sedante, cuando lo que había era un problema de soledad que no necesariamente a lo mejor necesitaba una terapia farmacológica, ¿no? Y por último, mucho edadismo en castellano, perdón, mucho edadismo. En la frase, la expresión la acuña un psiquiatra, Butler, en el 69, pero él hablaba de una forma de bigotry, ¿no? Una forma de intolerancia, una forma de discriminación que significa homogenización por razón de edad. Qué importante es que la edad dice algo de la persona, pero no lo dice todo. Vosotros habéis visto que hay adolescentes que han venido solos, que no están acompañados y están sobreviviendo en unas condiciones increíbles y son de un resiliente impresionante y a la inversa. Se nos rompen con una facilidad inmensa y no tenemos recursos para gestionar biografías tan trágicas como son el de los menores no acompañados o personas jóvenes con unos problemas de adicción muy grande, con un problema de salud mental muy grande, y que no solamente es cuestión de tenerlos medicalizados, sino que tengan un proyecto de vida, aunque sean crónicos y complejos. Voy a hablar de vosotros, de los psicólogos que habéis sufrido mucho en esta COVID. Lo ha dicho también Rafael, habéis tenido miedo, habéis tenido también sensación de estar sobresaturados y os habéis ofrecido, muchos de vosotros en hospitales, a ofrecer ayuda a vuestros compañeros. Magnífico haberos ofrecido a atender el sufrimiento emocional por sobrecarga de vuestros compañeros. ¿Os habéis sentido útiles de poder ayudar a la ciudadanía diciendo no hay que temer solamente los efectos zoológicos de la enfermedad, biológicos, fisiocéntricos de la enfermedad, sino también los aspectos psicosociales? Pero ¿y vosotros? ¿Y vosotros como psicólogos, no? Pues yo sé que algunos de vosotros, por vuestra opción de abordaje psicoterapéutico, contáis con, bueno, pues desde el psicoanálisis o terapias más dinámicas, pues contáis con tutores, con mentores, tenéis vuestro grupo en el que pedís también un cierto soporte emocional. Pero en casa de herrero cuchillo de palos, ¿eh? En casa de herrero cuchillo de palos. Por lo tanto, tomad conciencia también como colegio, de que necesitáis esa terapia. A mí me gustó siempre mucho el equipo de los paliativistas, y ellos enseguida se dieron cuenta que necesitaban, muchos de ellos, terapias Balin, y pidieron enseguida que el acompañamiento emocional y psicológico era fundamental, simplemente porque se les mueren todos. Entonces, la sensación era, bueno, ¿y qué alegría hay? Bueno, que se os mueren bien, sí, pero era joven y siempre el dolor es tan grande. ¿Cuánta capacidad de soportar? El humano también se rompe, ¿no? Y está muy bien atender a esas fracturas que se presentan en forma de burnout en la profesión y que se presentan en forma de profesionales a la defensiva, que están bruscos, que están poco empáticos y no te das cuenta que te está pasando y qué importante que es que el equipo lo vea y sepamos atender nuestro propio sufrimiento, ¿no? Me parece que la psicología tiene que atender toda forma de problemática. Unas veces esa problemática se presenta en forma de sufrimiento, otras veces se presenta en forma de duda, de desorientación, no necesariamente un sufrimiento grande, o simplemente se presenta en forma de curiosidad por mejorar mi calidad de vida, mi vida cotidiana. Para mí es muy importante que todo buen profesional de la psicología y del acompañamiento en general sepa encontrar el ritmo. El ritmo entre una tríada que es generar capacidades, crear capacidades para aceptar con resiliencia las circunstancias que no puede cambiar, que le han tocado vivir, pero también crear capacidades de alegría, de más allá de reconciliarse con su circunstancia, saber generar recursos, crear capacidades, dice Martha Nussbaum, para vivir bien con esa circunstancia, ¿no? Crear capacidades, primer vértice del triángulo. Segunda, precisamente incorporándole en la participación de la toma de decisiones, incorporándole como agente activo de salud, como coagente de salud, no únicamente como paciente. Y tercera, eso solamente se puede hacer generando vínculos que los hay también patológicos. Un vínculo es patológico cuando descapacita
y cuando genera dependencia y no participación. Me parece que una buena psicología crea capacidades, fomenta participación y genera vínculos, pero de confianza, para saber decir, creo que tienes un alta y si nos veremos será fuera de aquí para alegrarnos de tu saber estar y de tu saber vivir. Vamos a la última parte y voy acabando. Vamos a la última parte. Vamos a pensar no ahora en el paciente, no voy a pensar ahora en vosotros, vamos a pensar en la profesión de la psicología clínica, porque estamos en la división de la psicología clínica y de la salud, ¿no? Voy a hacer una pequeña referencia a Immanuel Kant, 1784, en un magnífico artículo que se llama ¿Qué es ilustración? Allá es donde dice el sapere aude, en esta serie famosa que están haciendo sobre una colega mía, que continúa Merlín, la serie Merlín. Me parece que en ese artículo, que luego, por cierto, Michel Foucault, en 1984, 200 años más tarde, escribe ¿Qué es ilustración? Un precioso artículo comentando a este primero de Kant. Allá en este artículo de Kant, ¿Qué es ilustración? Publicado en la prensa diaria, se publicaba eso en aquella época en la prensa diaria, él distingue entre uso público y uso privado de la razón. Y me gustaría que hiciéramos aquí, en el Consejo General de Psicología, en todos los colegios profesionales, seamos, para generar una nueva normalidad buena, para generar estos equipos intertransdisciplinares, generemos el uso público de la razón. Entonces voy a hacer la distinción. Kant dice, y pone los 3 ejemplos siguientes, que cuando a uno le contratan como soldado, como sacerdote, con estos 3 ejemplos, cuando uno entra a formar parte de una institución como Hacienda y le contratan de asesor en finanzas, de inspector de Hacienda, cuando uno le contratan de soldado en una institución jerárquico-militar, o cuando uno entra a formar parte de una institución jerárquica eclesial, como es un sacerdote, allá le preparan, firman un contrato y por tanto tienen que obedecer, pero poner la razón al servicio de la institución. El uso privado de la razón no es que te priven de razón, no, pero tú usas la razón al servicio de la institución y por tanto no cuestionas las órdenes. Si el militar te dice ve a la batalla con ese tipo de estrategias, tú tienes que ir. Si a tú como inspector de Hacienda no te parece bien esa ley de cobrar impuestos, pero es esa la ley, tú no la tienes que discutir, tienes que aplicar la ley. Y lo mismo con el sacerdote. Si tú no estás de acuerdo en esta interpretación bíblica sobre el pasaje del Génesis donde dice que la mujer es una costilla de Adán, fantástico, pero tú tienes que leer el capítulo bíblico donde dice eso. Porque te contratan para que seas el profesional en esa institución. Pero dice Kant, si nos quedamos solamente con esto, con obedecer para que la institución pueda continuar haciendo su misión, es toda una metáfora lo que estoy diciendo, se va a quedar obsoleta. Porque las aceleraciones de los cambios que estamos sufriendo necesitan continuamente el update, el poner al día los conocimientos, con lo cual necesito que esos mismos profesionales que por la mañana están siendo militares, inspectores y sacerdotes, por la tarde se vayan al colegio profesional a discutir públicamente sobre esa nueva normalidad, sobre esa teleasistencia, sobre qué tipo de edades estamos discriminando, sobre qué tipo de personas que están teniendo un padecimiento que no es de víctima porque no es un trastorno severo, pero tampoco tiene dinero y por tanto no puede ser cliente y pagar, esa gente que estamos dejando de lado porque ni sabe para qué servimos los psicólogos y cómo les podemos asistir y mejorar la vida, pues me parece que nos hace falta mucho uso público de la razón. Pero este se hace en público, es decir, con el público de los expertos en el tema, y para eso van muy bien estos webinars, ¿no? Para saber todos nosotros las potencias de nuestro uso privado de la razón cuando por la mañana estamos ejerciendo y luego nos vamos a pensar críticamente, que no criticonamente, crítico-racionalmente, no únicamente para protestar, que tocará, para proponer. Pero como profesión, pensando no en mi persona profesional, no en mi institución de hoy, sino pensando en larga vida a una profesión tan importante como es el acompañamiento para que la vida de las personas sea buena. Y en ese sentido, por tanto,
me parece que nos va a hacer mucha falta pensar la profesión a la luz de las nuevas circunstancias, que son de inteligencias artificiales, de robóticas sociales, que van a decir, bueno, no hace falta que usted venga, lo vamos a hacer por teleasistencia, bueno, no hace falta que usted tenga una conversación profunda, puede tener un robot social o una Siri o una Alexia que le conecte con un gran psicólogo vía no sé qué, no sé cuántos. Para mí es muy importante que usemos públicamente la razón de la psicología. Y para mí hay un tema que es fundamental. Decir públicamente que la psicología no es solamente para apagar fuegos, no solamente trata problemática mental severa y de trastorno, aunque haya cartera de servicios con limitación de recursos, me parece fundamental que ante las nuevas violencias estructurales que están viniendo ya, económicas y sociales, violencias simbólicas que no permiten a las personas narrar su propio sufrimiento porque se tabuiza el sufrimiento, se tabuiza la muerte. Creo que como colegios profesionales tenéis el deber de, por supuesto, proponeros como agentes que acompañáis para generar al ritmo, no empujando ni retardando a su ritmo de las personas, creando fortaleza en mi tradición filosófica o resistencia, o en vuestra jerga me parece que resiliencia. Pero lo importante es generar profesiones que se ponen al servicio de una ciudadanía que tiene nuevas formas de fragilidad y nuevas formas de vulnerabilidad, que son la insostenibilidad de una determinada manera de vivir que ha generado mucho malestar. La sociedad del bienestar ha generado mucha marginalidad, mucha exclusión y mucho malestar, ha tabuizado ese malestar, lo ha estigmatizado. Llevamos mucho tiempo combatiendo el estigma desde Erwin Goffman desde el 60 y pico y seguimos discutiendo sobre la convención de las personas con discapacidad intelectual, las personas con trastorno mental con una discapacidad que han tenido que recibir visitas 30 minutos, estos días lo estáis viendo, personas que no han podido salir a su taller ocupacional, que era la alegría del día y que por motivos de seguridad. Vamos a tener, por tanto, que hacer un discurso público como profesión para que la gente y los políticos nos conozcan a los psicólogos, no como bomberos que apagáis fuegos de ansiedades y depresiones, sino también como pensadores críticos de que hay violencias estructurales y simbólicas que son la causa de ese malestar y que no somos cómplices de ella. El objetivo es que se os reconozca como profesión, porque si no se nos reconoce como profesionales, generamos, si el paciente no nos reconoce, no podemos hacer nada y además generamos resentimiento respecto de la clase profesional. ¿Cuántos pacientes vuestros han estado maltratados por la institución o por otro profesional y vienen con el resentimiento que te toca a ti granjearte el reconocimiento? Pues lo mismo os pasará como profesionales, ¿no? Hay que granjearse el reconocimiento de una profesión que está al servicio de la justicia y de la buena vida, de la alegría buena, y sabiendo cómo las personas se nos rompen, también ser capaces de generar una reivindicación de la profesión desde la justicia y la vida buena. Termino. Me parece que hay un mal planteamiento del problema cuando se conciben las ciencias de la salud, todas ellas, psicología incluida, como solucionitis. Termino con un precioso libro de Rafael Sánchez Ferlosio que escribió en 1993. Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. La mayoría de las soluciones son sospechosas porque uno las encuentra siempre que las necesita. Cuando se ha concebido la medicina, la terapia, siempre como una búsqueda de solución y no se ha planteado críticamente qué es la solución, generamos unas expectativas demasiado exageradas sobre lo que se puede hacer con la vulnerabilidad humana. La humana es una condición vulnerable constitutivamente. Somos los animales con la piel más sensible extendida a lo largo de todo el cuerpo. Con lo cual, no va a ser cuestión de anular el sufrimiento, sino de dar razones para incluso con él convivir y luchar porque valga la pena vivir mejor. Entramos ahora en el debate y en la conversación, espero. Me da pena que no sabía si mucha gente se estaba escuchando bien, veía el chat que había problemas de sonido,
lo siento mucho, pero como hay grabación, espero que se pueda recuperar de alguna manera. Pues muchísimas gracias por la excelente charla que nos has dado. La verdad es que es cierto que en el chat nos han dicho que habían algunos problemas, pero la verdad es que quisiera hacer una lectura grande porque refleja muy bien lo que hemos sentido muchísima gente, y es disfrutando de las reflexiones, maravilloso, qué tarde más buena de reflexión. Gracias por decirlo, Begoña. Excelente ponencia, magnífica intervención, etcétera, pero destaco lo de gracias por decirlo, porque en realidad has puesto voz a muchas cosas que no nos vemos autorizados a decir, ni delante de los gestores, ni delante de la sociedad, porque somos psicólogos y tenemos competencia en la psicología. Entonces, algunas opiniones nuestras no tenemos el marco para hacerlo. Por tanto, yo me uno a este comentario que ha hecho la compañera. Bueno, y aquí hay un montón ahora de excelentes. Vamos a dar unos minutitos para que la gente vaya poniendo, para que descanses un poco, porque, madre mía, qué energía y cuántas ideas y cuántas cosas nos ha regalado. Es incalculable el valor de todo lo que nos has dicho, por lo menos para mí, yo creo que para la gran mayoría. Si no, yo te sugeriré alguna cosita, si no estás muy cansada. Por ejemplo, hay un tema que a mí me ha preocupado un poquito, y es que en cuanto apareció el confinamiento, rápidamente se empezaron a hacer estudios sobre el impacto que tenía el confinamiento y la situación que teníamos en la salud mental. Son estudios que no han seguido, me parece, en muchos casos, los pasos habituales por los comités, los permisos, etcétera, sino que se ha abordado a la gente. Pero es que además me preocupa otra cosa, porque como son cosas muy cerradas, a veces hemos dicho que la gente tenía ansiedad, pero no sabemos esa ansiedad si venía directamente por los efectos de la deprivación de movimientos, de la cancelación del desplazamiento. Por ejemplo, no sabemos el papel que ha jugado la violencia familiar, la violencia de género, las actitudes y los comportamientos machistas de parejas y de personas que se han visto obligadas a convivir. La gente contestaba y decía que estaba mal. Entonces, a mí me parece que algo ahí no está funcionando bien. Me gustaría tener tu opinión. Y si no sale ninguna otra pregunta, otro punto que a mí me interesaría saber tu opinión, es que ha habido muchísimos colegas que han dado unos mensajes de no os preocupéis, todo irá bien. No es, si tenéis dolor es porque no sabéis manejarlo, porque no está pasando más que por vuestra decisión. Si vosotros hacéis esto o hacéis lo otro, o sea, de alguna manera es un positivismo, un pensamiento positivo que no sé qué evidencia tiene detrás y que seguro que está hecho con toda la buena intención, pero a veces me he preguntado qué ocurriría si yo hubiera tenido una deprivación social, ambiental, estuviera sufriendo y alguien me dijera que hiciera meditación por la mañana y que todo sería maravilloso. Me gustaría tener tu opinión en estos puntos. A ver, sobre la primera cuestión, a mí me ha preocupado también especialmente, no únicamente en el ámbito de la psicología, sino en todas las disciplinas, incluso las sociológicas o las pedagógicas, ¿no? Me parece que ha habido, y vosotros los psicólogos en concreto, los clínicos, habéis hecho un gran esfuerzo para prestigiar científicamente la psicología e incluso para reconocerla institucionalmente con vuestras pruebas de acceso al ejercicio profesional, ¿no? Y se ha hecho un trabajo muy grande para precisamente poner metodología y rigor a la disciplina. Y yo también estos días he visto, no únicamente en la psicología, y se ha dicho, faltas a la integridad científica en muchas profesiones por este deseo de publish or perish, publicar o morir, ser los primeros en salir en audiencia diciendo el colegio de, la asociación de, o los psicólogos de la Vall d'Hebron,
y se han hecho sin pasar, efectivamente, como tú muy bien decías, Rafael, los criterios de la investigación científica. O sea, usted no puede ir preguntando por ahí determinadas cosas sin saber el rigor de la pregunta, el dolor de la pregunta y sobre todo, sin distinguir, bueno, cuál es el objetivo y cuál es la pregunta que tú estás haciendo, ¿no? Me parece que la falta de rigor metodológico me ha preocupado por el desprestigio que puede generar en la profesión y en esa disciplina. Por poneros un ejemplo lejano, las teorías conspiracionales en contra de la ciencia han crecido espectacularmente gracias a dos cosas. Una, y fundamental, las redes sociales, que son víricas en todos los sentidos de la palabra, es que corren como la pólvora, ¿no? Pero también es verdad que se ha presentado una visión de la ciencia como muy monolítica, como que no hay pluralismo en ella, y muchos de ellos han estado compitiendo mal, saltándose pasos de rigor, a ver quién llegaba el primero a conseguir la vacuna, a ver quién es el primero que, y a ver quién tenía más likes y más índices de audiencia. Me preocupa la desconfianza de la ciudadanía en una institución necesaria como es la ciencia. Me preocupa la confianza de la ciudadanía en la vacunología, me preocupa la desconfianza de la ciudadanía en la psicología, porque cuando tengan un sufrimiento o estén muy desorientados y no tengan a su alrededor un confidente, alguien que les pueda acompañar, o necesiten un abordaje un poco más profundo porque la problemática es bastante más grave, no cuenten con un profesional que les pueda ayudar porque tienen estigmatizada esa profesión ellos, ¿no? Y por eso, efectivamente, es un tema preocupante esta de la falta de rigor científico en algunas investigaciones para ser los primeros por una competitividad mala. Y la segunda, bueno, es que a mí esto me genera urticaria, ¿eh? A mí lo de pensamiento positivo me genera urticaria. Pero no me refiero a la psicología, no solamente a la psicología positiva, me refiero a estos pensamientos mágicos y a esta infantilización, por no decir imbecilización, de la ciudadanía. A mí que en un equipo de básquet en donde vamos a jugar, nos animemos y digamos, sí, nosotros valemos, vamos a ganar. Vale, porque es un partido, ¿sabes? Y si funciona, funciona. Pero cuando estamos hablando de levantar la moral de la tropa, negando la mayor, y la mayor es no únicamente coronavirus, sino un gran sufrimiento de vida cotidiana, y por eso tu pregunta era muy importante. La gente cuando le tiene miedo, ¿le tenía miedo a contagiarse o le tenía miedo que así se contagiara no llegara a ser incluido en la UCI porque están colapsadas? ¿O la gente tenía miedo porque no sabe cuántos ahorros tiene y cuántas matrículas de universidad va a poder pagar o cuántas alquileres va a poder pagar? Claro, es mucho más complejo y no tan grueso, ¿no? Por eso digo que una sociedad que infantiliza a la ciudadanía, o bien unos políticos que infantilizan a la ciudadanía o unos científicos que no rinden públicamente cuentas de la complejidad, es contraproducente. Porque queriendo tranquilizar lo que generan es una alarma social. Porque a mí cuando los políticos me dicen tranquilos, que todo va bien, digo, mira, justo mejor no me lo digas. No me lo digas. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que me digan cuán compleja es la realidad. Y la realidad que nos está aconteciendo es muy compleja, pero no únicamente por el coronavirus, sino porque ha puesto de relieve un tipo de acontecimientos mundiales, globales, frutos de una determinada sociedad que se creía prepotente, que lo teníamos todo resuelto, ¿no? Y ahora cree que, bueno, que hemos hecho la revolución tecnológica en 6 meses, desde el marzo, y que ahora vamos a poder todo hacer mucho mejor, mucho más eficaz, pues con online. El otro día leía y me dejó impresionada. Si Internet fuera un país, sería el 6º más contaminante del mundo. Con lo cual, la teleasistencia es barata, un momento. Que a lo mejor las personas cuando venían a la consulta, a lo mejor esa salidita, ese ir a ver al doctor o esa tomar café
agradable, con lo cual el día que tenía terapia, las personas mayores, el día que van al médico es fiesta, porque ese día van a ver a alguien. Por lo tanto, es muy importante no infantilizar a la ciudadanía, porque al final lo que hace es contraproducente y genera desconfianza respecto a los profesionales. A mí me pone muy nerviosa cuando la gente confunde la psicología con el pensamiento positivo, mágico. O sea, un poco más de respeto a los profesionales de la psicología. Muchísimas gracias por esta valiente y clara contestación. Mira, voy a proceder a resumirte algunas de las preguntas que hay y tú vas contestando lo que te parezca, porque se está generando muchas, crecen muchísimo los halagos y los agradecimientos. Estoy muy orgulloso de ver que nuestros compañeros y compañeras te agradecen, bueno, el esfuerzo que has hecho por adaptar tu discurso a nuestra profesión. Y hay una pregunta que se ha repetido 2 o 3 veces. Nos dicen respecto de la distancia prudencial con el paciente que has comentado, si se aprende, si es intrínseca al psicólogo, ¿cuál es tu opinión? Otra gente ha preguntado cómo nos podemos formar o cómo podemos mejorar nuestra conciencia ética. No sé si podrías comentar algo al respecto. Bueno, yo respecto de la distancia prudencial es muy interesante porque las propias escuelas de la psicología han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? El profesional neutral, totalmente alejado, que no participa, sino que deja que el paciente siga hablando, o el profesional que está ahí presente interpelando. Las propias escuelas psicológicas han hecho esta reflexión. Lo que pasa es que lo propio de la filosofía de la psicología, por decirlo de alguna manera, es siempre este nivel meta, ¿no? Dentro de la filosofía de la psicología está la ética, por tanto la filosofía moral, las prácticas de la psicología, ¿no? Y a mí me parece que encontrar esa distancia prudencial creo que tiene que hacer 3 reflexiones, al menos así ahora te diría. La primera es escuchar a la propia tradición en el abordaje psicológico en el que tú te estés formando, escuchar a la propia tradición desde su práctica, desde los sedimentos de sabiduría que la práctica va generando en ese abordaje psicológico que tú estás practicando, escuchar qué han dicho sobre cuál es la mejor manera en determinadas problemáticas de esa distancia prudencial, si hay que intervenir más, si hay que intervenir menos. Primera, referente la tradición propia. ¿Qué reflexiones ha hecho sobre ese tema? Sin olvidar que siempre soy yo y mis circunstancias. La visión que tiene Freud, por ejemplo, de la mujer, pues es esencialista, es binarista, etcétera, etcétera. Y hoy, pues los de la teoría queer están por otro derrotero e incluso siguen escuchando muy bien al psicoanálisis, ¿no? Segunda, escucharte a ti. Y nosotros desde entonces no somos los mismos. Nosotros también somos sujetos que vamos cambiando, ¿no? Escucharte a ti en tus asertividades y en tus reticencias, en tus temores, y por tanto hacer ese ejercicio propio también de introspección que ayuda mucho que tengas a alguien que te acompañe también, ¿no? Pero aquí el referente es observarte un poco a ti mismo, ¿no? En cada momento, porque nosotros también vamos cambiando y nos vamos, digámoslo así, saturando o nos vamos mecanizando porque ya lo tenemos muy por la mano, ¿no? Y en ese sentido, para mí el tema del equipo es fundamental, pero el tema de la justicia intergeneracional también. Sí, awareness, ¿no? Ese tomar conciencia de cómo tú lo estás haciendo, pero el que nos graben y nos observen, aprendes mucho de tus vicios, de tus coletillas, de cosas que ni siquiera eras consciente. Por lo tanto, esa autointrospección, esa autoobservación acompañada, creo que también es muy importante que la hagamos. Y claro, eso es un ejercicio de honestidad y de generosidad, de honestidad por tu parte, de un poco tener mucha confianza en me estás evaluando profesionalmente porque quiero mejorar, pero luego generosidad porque el otro que quiere es hacerte, acompañarte para crecer, ¿no? Y por último, y no menor, por tanto, tu propia tradición, tú mismo, y por último, cada paciente. Hay que preguntar a cada paciente noto que si me acerco mucho usted se incomoda y dice, sí, pero es que usted no se acerca para nada, ¿no? Entonces, hay que preguntar al paciente también. A mí me gustan mucho 3 preguntas que yo suelo hacer a mis alumnos y que me han ido muy bien y que me parece que la psicología como profesión se debería hacer y que con algunos pacientes creo que también podríais hacer, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué espera usted de mí? Y a mí me gusta que lo espere. Segunda, ¿qué espera usted de mí? Y a mí no me gusta que lo espere. Porque yo no quiero generar dependencia. Yo no soy un Dios que tiene la objetividad de todo lo que le pasa por su mente, por su vida, y le voy a dar una poción mágica que se va a resolver, ¿no? ¿Qué espera usted de mí? Y a mí no me gusta que lo espere. Y aquí va la tercera más interesante. ¿Qué no espera usted de mí? Y a mí me gustaría que espere. No demos por supuesto que la gente ya sabe lo que es un psicólogo. Y no demos por supuesto que nosotros ya tenemos un conocimiento propio de nosotros mismos, porque las prácticas nos transforman, ¿no? Y nuestras circunstancias nos transforman en cómo ejercemos la profesión. Y yo creo que formarse, pues bueno, yo creo que cada persona encontrará cuáles son sus necesidades, pero sí que, y ahora voy a barrer para mi terreno, a mí me parece que todas las disciplinas, sobre todo las asistenciales, que tienen una gran responsabilidad social de acompañar el buen vivir, deberían hacer más reflexión crítico-racional sobre su práctica y, por tanto, no sé si pondría una asignatura como filosofía de la psicología, pero de ética de la psicología seguro que sí, más allá de la deontología profesional de derechos y deberes. Bueno, abusando de ti un poquito más, te voy a seguir pasando preguntas. Hay un compañero que nos pregunta qué crees que podríamos hacer los psicólogos y el resto de la sociedad para tomar conciencia y denunciar las violencias estructurales a las que se someten con esta especie de biopolítica en función de la ZOE y no de la BIOS. Yo creo que para empezar a hablar de eso, ¿no? Para empezar, que no sea como una especie de tema intelectual que hablamos en un webinar sobre temas muy elevados, no, es que estamos hablando de la vida cotidiana. Este mundo, si ahora estuviera aquí Mafaldita, que merece una cunita y un termómetro, ¿no? Este mundo ha llegado a unos niveles de generación de sufrimiento inmenso y sabemos cómo erradicarlo. Podemos erradicar el hambre, podemos erradicar muchos problemas si tenemos otro tipo de... Entonces, claro, no se trata de ser Quijotes, pero cada uno en su sector. Por tanto, para mí es muy importante evidenciar las violencias estructurales, ponerlas explícitas. ¿Y qué son violencias estructurales? Pues eso, que la psicología, por ejemplo, la psicología en este país no es un derecho, es en un caso simplemente para personas muy víctimas, es decir, que están absolutamente con unos niveles muy bajos de autorrespeto, autoestima y autoconfianza, porque las esferas de reconocimiento les han fallado todas, están muy rotas, por un lado, o son clientes, es decir, son gente que tiene dinero y se lo puede pagar. Y no es un derecho solamente el enfermo o clientelar, ¿no? Me parece que hay que explicitar esas violencias estructurales de la disciplina, la ciencia de la psicología es fundamental para la salud integral de las personas y cuando nos estamos biologizando en exceso, cayendo únicamente en un reduccionismo de que la enfermedad solamente es del cuerpo, estamos infravalorando, por ejemplo, lo que más están sufriendo las personas mayores no es el coronavirus, es la soledad. Y dicen, bueno, es que espérate porque es que no te vamos a contagiar. ¿Cuánto quieres que me esperes si no me queda mucho porque tengo 88 años? ¿No? Para mí es fundamental esta idea de explicitar la primera violencia, que es creer que la salud se reduce a lo biológico, fisiocéntrico y no a la importancia de las otras dimensiones psicológicas, sociales y espirituales. Y cuando hablo de espirituales no hablo de religión, hablo de razones para creer y para vivir y para creer que podemos resolver estos problemas, ¿no? Entonces, la mejor manera de solucionar un problema es ser consciente del problema. Tenemos capacidades técnicas para resolver estos problemas, pero hay que poner cada uno de su parte, ¿no? Yo creo que la psicología se ha abierto camino para bien a lo largo de estos años, pero ahora puede ser instrumentalizada. Puede ser instrumentalizada simplemente para cubrir los expedientes con algún tipo de terapias para acompañar a los fármacos que no acaban de funcionar muy bien, pero son muy lentas o solamente terapias que sean muy rapiditas, que con 2 o 3 conversaciones ya esté resuelto. Ojo, seamos conscientes eso, de que la complejidad de la humana
de la condición humana obliga a no ser superfluos ni meramente eficientes a corto plazo. Muy bien, te sigo pasando un montón de felicitaciones y de personas que agradecen tus razonamientos y tus palabras. Y bueno, creo que todavía podemos hacer un par de preguntitas más, ¿no? Sí, Mira, sí, hay una que es de mucho calado, que la hace una compañera, a mi humilde punto de vista, no sé. Dice, si la tecnología no es neutra, ¿qué valores defendemos con la extensión de la teleasistencia? Buena pregunta. Gracias, porque esa la esperaba. Yo creo que como colectivo de profesionales de la salud en general, pero como psicólogos en particular, tenemos que hacer una reflexión sobre qué tipo de acompañamiento vamos a hacer a las personas. No lo protocolarizaría todo, pero tampoco lo dejaría a la arbitrariedad del profesional. Un poquito de guías sí que haría. Yo me parece que la primera consulta necesito ver el cuerpo. La primera consulta necesito la presencia. Quiero tener la presencia. Con lo cual, la primera consulta necesito verte. Todo tú, todo tú. Y luego, una vez estamos juntos, con otro tipo de estructura de mesa que no la que parapeta al paciente delante del psicólogo, con otro tipo de estructuras más acogedoras, porque son violencias simbólicas, esas, estructurales. Para mí, igual que habrá que discutir sobre las batas blancas, seguro que habrá que discutir mucho sobre las batas, las blancas o de colorines, pero son temas de simbología interesante. Pues para mí sería muy importante que con el paciente presente conversáramos sobre cómo quiere que hagamos esta terapia. Porque si me dice, mira doctora, es que yo, me han hablado muy bien de ti y cuando me dijeron que me derivaban a este hospital y que me ibas a ver tú, pues me puse contenta porque me han hablado mucho de ti, no sé qué, no sé cuántos, acostumbrados a que cada vez va a haber ¿cómo se llama? Es que yo no soy muy dada a estas cosas, pero se les llama a TripAdvisors de los restaurantes, de los hoteles, pues también va a haber TripAdvisors de los profesores y de los psicólogos y de los médicos. Y ahí van a poneros esos likes y vais a estar más reclamados o menos según los TripAdvisors, ¿no? Bueno, sería una manera de hacer público qué insatisfacción tienen las personas con sus médicos, ¿no? Bueno, el caso es que yo creo que con el paciente tenemos que hablar de, oye, a ti te va bien venir. Yo creo que los primeros días ya existen, me dice Viviana. Los primeros días yo creo que hay que hablar con ellos de cómo los vemos, quiero que vengas. Sé el esfuerzo que te supone venir, tener que coger un metro o incluso económicamente un dinero. Me dice, mira doctora, yo prefiero no venir. Pero tampoco me gusta esto del WhatsApp ni tal. ¿Te parece bien si acordamos una hora que yo tengo el fijo, me blindo la agenda y pasamos igualmente la conversación, pero por teléfono fijo y demás? Y bueno, habrá que ir pactando, pero eso tenéis que decidir con el paciente y con la institución un cierto margen de maniobra y de flexibilidad. Sí, es que es verdad que en el centro está el paciente y vosotros como aquellos que el paciente dice, no quiero venir porque me va muy bien. Y tú decís, no, porque ves que no lo ves bien y que te está huyendo. Quiero que vengas. Quiero que me cuentes qué pasa, porque a lo mejor eso, la frialdad de la distancia o la soledad de que cuando dejo de estar aquí de repente digo, pero ¿dónde estoy? ¿No? Estoy como desubicado, ¿no? Por tanto, para mí es muy importante que haya un pacto a tres bandas con los pacientes y sus familias, contigo y la necesidad profesional que te hace pensar que es mejor que vengas o que yo vaya o que encontremos una zona intermedia que garantice confidencialidad, creativos, no únicamente con los gestos, sino también con los lugares, no únicamente con los gestos, sino también con los lugares, porque se puede hacer una magnífica terapia peripatética de caminar por los patios al aire libre. Y igualmente se garantizan las confidencialidades, sobre todo porque hay algunos hospitales que tienen magníficos jardines y para algo tendrían que servir, ¿no? Y por supuesto con la institución, ¿no? Qué tipo de margen de maniobra por criterios profesionales y por deferencia a las diferencias de los pacientes nos permiten hacer.
Y allá luego hacer evaluaciones, claro, hacer evaluaciones y ver cómo están funcionando muy bien aquí, cómo están funcionando muy bien y darnos clases. Darnos clases, yo no sé hacer clases así. Yo soy peripatética, yo doy clases para arriba y para abajo, voy caminando todo el rato y escribo en la pizarra. Y cuando me dijeron, no, es que tienes que ponerte en una pantalla, digo, madre mía, ¿cómo voy a hacer yo eso? Si me va a comer el nervio de no poderme mover, ¿no? Y me dieron unas clases y me toca ahora ser técnica de sonido y tal, porque cuando proyecto la clase me dicen los alumnos, profe, que no se ve la pizarra. Entonces tengo que ponerme a enfocar con el zoom para aquí, para allá. Y lo aprendo, pero cuando llegan mis alumnos a clase les digo, ay, qué alegría tenía de veros. Porque eso es lo que yo prefiero. Yo no soy una UOC, una Universidad Obert de Cataluña, soy UB y por tanto quiero la clase presencial, quiero la presencia. Bueno, nos vamos adaptando. Evaluar la calidad de vuestras intervenciones, evaluar la satisfacción vuestra y evaluar las satisfacciones de ellas y, por supuesto, lo que es más importante, la jovialidad vital que hemos sido capaces de devolver o de mejorar a las personas que acompañamos. Muchísimas gracias. Mira, como vamos entrando en tiempo, yo creo que igual, si puedes, nos da tiempo a una última pregunta, que yo creo que es una pregunta muy bonita, que seguro que la estás viendo, que pone Begoña, ¿nos puedes hacer una pequeña reflexión sobre ética versus legalidad? Ay, sí. Ostras, pequeña, venga, pequeña. Van a ser pinceladas, ¿eh? Si el argumento ético, la pregunta ética ¿por qué?, tiene como respuesta un argumento ético. Cuando yo te pregunto, ¿tú crees que eso es correcto? Y me dices, sí. Y yo hago la pregunta ética. ¿Por qué? Y la respuesta es, porque es legal, te acabas de delatar. ¿No tienes mejor argumento? No es muy correcto. Simplemente te descargas de que es legal. Estáis en un entorno de salud y se habla de la medicina a la defensiva, pero se va a hablar de disciplinas sanitarias a la defensiva. Miedo del paciente, miedo a las denuncias de las familiares, con lo cual os van a poner en la facultad y en los posgrados mucha psicología jurídica. Y lo primero que van a decir es contratos y consentimientos informados bloqueantes, ¿no? O sea, yo ahora no ha sido el caso, pero algunas veces he ido a alguna clase, ayer hice una clase en un máster y dice la secretaria del máster, perdone profesora, que tengo que leer unas condiciones de consentimiento legales. Y prohibido tal, usted consiente, usted consiente, usted consiente. Y yo dije, cuando acabé dije, bienvenidos a la clase de ética. Era el miedo en el cuerpo, ¿no? Ostras, esto lo vas a hacer mal, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando en la clase también, ¿no? Y esto vamos a evaluar presencialmente, pues no, habrá que pasarlo a lo virtual porque estamos confinados en Cataluña o medio confinados las universidades, entonces las clases son todas online, pero claro, entonces los alumnos van a copiar y si tú grabas la clase no van a ir a clase porque se la van a bajar cuando ellos quieran y te van a dejar sola. Y yo les dije, ostras, es que le tenemos miedo a los alumnos, pensamos que todos los alumnos van a copiar y luego me parece que habéis olvidado que lo que se está muriendo es el CD, no los conciertos en directo. Me gusta pensar que mis alumnos van a querer venir a mi clase a oírme a mí, no a YouTube, ¿no? Entonces, infravaloras tu capacidad de dar calidad a tu trabajo, ¿no? Con lo cual, recopilo, la legalidad es evidentemente un marco en el que tenemos que trabajar porque estamos contratados desde el uso privado de la razón para una institución. Pero también como profesionales que nos debemos al paciente, también tenemos que saber dos cosas. Una, que la legalidad como producto cultural se queda obsoleto y puede hacer daño. Y yo tengo un deber de no maleficencia. Y no se trata únicamente de hablar de objeción de conciencia, se trata también de hablar de disidencias civiles. Y se llaman civiles porque se hacen cívicamente, sin violencia, porque se hacen por mor de la justicia a la ciudadanía. Y a veces hemos sido demasiado cómplices de las violencias estructurales que nosotros mismos hemos aceptado acríticamente, ¿no? Pero precisamente, mientras tanto, esto es el tercer tema, mientras tanto hacemos esto, me parece que hay que ponernos límites
de qué margen de maniobra, de interpretación legal nos podemos hacer. Y yo ahí sí que os diría, pongamos también inteligencia jurídica, rodearse de abogados creativos para hacer interpretaciones de las leyes que, sin necesidad de ir necesariamente a la desobediencia civil, porque hay que continuar ejerciendo la profesión y atendiendo a los pacientes, qué tipo de interpretación me permitirían no ser cómplice de una manera de trabajar que sea claramente injusta. E incluso, aunque la legalidad fuera muy buena, siempre habrá casos que te merecen la excepcionalidad de la norma, ¿no? Y tú ahí es donde tienes que preguntarte qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir. Todo eso, no os lo niego, nuestro maestro fundador fue Sócrates y lo mataron. Yo quiero larga vida, ¿eh? No tengo ninguna necesidad de que me maten, pero la ética siempre está por encima de eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos ya en las 18:51. Simplemente, antes de dar paso a la presidenta, a María Dolores, para que cierre, agradecer muchísimo a todos los participantes, a todos y todas que habéis llenado el chat de cosas súper inteligentes. Lo siento, todo no ha podido ser comentado por la profesora, es una pena. Te necesitaríamos aquí, Begoña, pero permanentemente, no solo un día. Pero de todas maneras, haberte tenido ha sido un placer inmenso y te lo agradecemos muchísimo. Me da pena porque ahora no sé cómo dar un aplauso de alguna manera o cómo agradecerte lo que sentimos la mayoría de nosotros por lo que has hecho. Pero muchísimas gracias en nombre de todas mis compañeras y compañeros. Y nada, le paso la palabra a María Dolores Gómez. Bueno, pues nada, brevemente te damos un aplauso verbal, ¿no? Y yo creo que los aplausos ya los has tenido con los comentarios que han ido haciendo en esta cosa del chat, ¿no? Que está relacionado con la tecnología, ¿no? Pero bueno, también se usan las palabras y en esta ocasión, pues bueno, no hemos utilizado emoticonos, ¿no? Sí que te agradezco muchísimo la reflexión y la unión de la filosofía, las reflexiones de la ética con la práctica de la psicología y la profesión. Y sí que habría muchísimas cosas que has despertado para seguir pensando. Y bueno, realmente un poco señalar un poco esa preocupación que comparto y que has comentado, y como la posible utilización de la psicología, ¿no? Como una ciencia instrumentalizada y de la ciencia de las soluciones, ¿no? Como dentro de lo que son dar soluciones y que nos dejan como un estilo tecnocrático, ¿no? Que no reflexiona en su praxis. Entonces, bueno, creo que eso es una de las preocupaciones que desde hace tiempo podemos venir observando y que debemos reflexionar para no caer en ella con nosotros como psicólogos y para trasladarlo a nuestra profesión. Hay una cuestión que también me queda en el aire y la dejaré ahí porque, claro, ya no da tiempo y me hubiera gustado que la pudieras comentar, aunque estaría dentro y fuera de esto, cómo se enmarca en el contexto, ¿no? Soy yo y mis circunstancias, somos nosotros y nuestras circunstancias sociales, cómo estamos nosotros dentro de esta salud mental, de este estado político también, de los estados de crispación y antiética a veces que vemos dentro de nuestro contexto social, ¿no? Y político, ¿no? Y cómo nosotros dentro de él también tenemos que hacer todo ese ejercicio, porque también creo que desde el punto de vista de ese contexto debería de hacerse dentro de ese contexto más amplio social en el cual estamos inmersos. Sin duda, sin duda. Y además con otras disciplinas. Así es que lo dejamos abierto para seguir avanzando en estas reflexiones y nos vemos mañana, o nos escuchamos mañana y nos vemos a las 10 de la mañana con la primera mesa redonda y que durará toda la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Así es que os esperamos a todos los que habéis estado aquí. Gracias y gracias a ti. Y gracias a Rafa, que lo ha hecho muy bien en su moderación. Gracias, Rafa. Gracias, María Dolores. Abrazos a todos. Igualmente. Adiós.